Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de enero del 2026. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, jefe de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que la tasa activa promedio ponderada en moneda nacional tuvo un incremento con respecto al mes anterior y alcanza el 16,91%. Con respecto a los segmentos de préstamos, podemos ver que en el caso de los préstamos de consumo hubo un aumento de los préstamos de consumo en moneda nacional y alcanza el 22,62%. También hubo una subida en los préstamos comerciales que alcanza el 15,15%. La tasa de los préstamos para la vivienda tuvo una reducción y alcanza el 9,12% y los préstamos de desarrollo alcanzan el 12,25%. En el caso del promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, el mismo tuvo un descenso y alcanza el 6,43%. Por segmento de depósito, observamos que el promedio de los CDA se redujo y alcanza el 10,19%, los depósitos a la vista el 1,16% y los depósitos a plazo alcanzan el 6,45%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de enero se encuentra por debajo de la curva correspondiente al mes de diciembre. Con respecto a las tasas en moneda extranjera, observamos que el promedio de las tasas activas en moneda extranjera al mes de enero alcanza el 8,07%. El promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera subió y alcanza el 8,63%. Con respecto a los préstamos comerciales, los mismos también tuvieron una leve subida y alcanza el 7,87%. Los préstamos para la vivienda igualmente también se ubican en el 7,87% y los préstamos para el desarrollo alcanzan el 8,40%. El promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera tuvo un descenso y alcanza el 3,89%. Con respecto a la tasa promedio de la sociedad en moneda extranjera, la misma subió y alcanza el 5,73%. El promedio para los depósitos a la vista alcanza el 0,98%. Para los depósitos a plazo también se redujo y alcanza el 1,7%. Con respecto a la curva de rendimiento de la OCDE en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimiento correspondiente al mes de enero se encuentra por encima de la curva de rendimiento correspondiente al mes de diciembre, excepto para los CDAs con plazo de hasta 180 días. En cuanto a los márgenes de intermediación medidos como la diferencia entre las tasas activas y pasivas, podemos observar que el margen de intermediación en moneda nacional al mes de enero alcanzó el 10,48%, en tanto que el margen de intermediación en moneda extranjera alcanza el 4,18%. En cuanto a las tasas activas por segmentos y por bancos, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 22,61% y la tasa mínima fue del 9,94%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, podemos ver que la tasa máxima fue del 23,36% y la tasa mínima fue del 10,02%. En cuanto a los préstamos comerciales con plazo, perdón, préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 26,65%, en tanto que la tasa mínima fue del 13,36%. Con respecto a los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la tasa más alta observada fue del 27,06% y la tasa mínima fue del 9,04%. Con respecto a las tarjetas de crédito, la tasa más alta observada fue del 19,87% y la tasa mínima fue del 16,07%. En cuanto a las operaciones en el mercado bursátil, el volumen negociado en el mercado bursátil al mes de enero alcanzó un valor de 4,66 billones de guaraníes. El 92,29% fueron operaciones en el mercado secundario y el 7,71% fueron operaciones en el mercado primario. El 76,74% fueron operaciones de reporto y el 22,54% fueron operaciones de renta fija. El volumen tuvo un crecimiento interanual del 17,23%, donde podemos observar que el crecimiento más significativo se dio en instrumentos de renta variable.
El volumen negociado en bolsa en los últimos 12 meses alcanzó un valor de 61,13 billones de guaraníes. El 63,39% fueron operaciones en moneda nacional. El 36,61% fueron operaciones en moneda extranjera. El volumen negociado en los últimos 12 meses equivale al 15,28% del PIB. Asimismo, equivale al 32,12% del total de créditos concedidos por bancos y financieras. El 29,41% fueron operaciones renta fija y el 69,69% fueron operaciones de reporto. Cuanto a los indicadores del sistema financiero, podemos observar que la profundización en el caso de los depósitos como valor del PIB alcanza al mes de enero un valor del 50,07% del valor del PIB y el promedio el promedio trimestral de los créditos alcanza un valor del PIB del 51,58%. La liquidez del sistema financiero alcanza al mes de enero un valor del 30,03%. La rentabilidad alcanza un valor del 17,79%. La morosidad llega al 2,43% y la solvencia se ubica en 16,40%. En cuanto a los créditos del sistema financiero, catalogados, clasificados como créditos renovados, al mes de enero alcanzan un valor del 10,75% del total de créditos concedidos por el sistema de bancos y financieras. Los créditos clasificados como refinanciados alcanzan un valor del 0,6% y los créditos reestructurados un valor del 1,51%. Los créditos clasificados bajo las tres R anteriormente consideradas alcanzan un valor del 12,86% del total de la cartera de préstamos bancarios y financieros. Los préstamos vencidos o morosos alcanzan un valor del 2,43%. Los préstamos concedidos como medidas transitorias alcanzan un valor del 0,76% y los préstamos que se otorgaron en su momento como medidas excepcionales de lucha contra el COVID alcanzan un valor del 0,45%. El valor de los depósitos totales de bancos y financieras al mes de enero alcanza un valor de 184,21 billones de guaraníes. Esto indica un crecimiento interanual del 7,94% y el crecimiento más significativo se dio en financieras. Los créditos alcanzan un valor de 190,3 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 8,3% y el crecimiento más significativo una vez más se dio en financieras. Considerados por actividades, el crecimiento interanual fue del 8,26% y el crecimiento más significativo se dio en los préstamos clasificados como otros préstamos. Los créditos totales por actividad, pero en moneda nacional, alcanzan un valor de 105,2 billones de guaraníes. Esto es un crecimiento interanual del 13,86% y el crecimiento más significativo se dio en la cartera de préstamos de servicios. Perdón. Los préstamos de consumo se mantienen con la participación más elevada en los créditos en moneda nacional con un valor del 31,16%. Con respecto a la cartera de créditos por actividad en moneda extranjera, la cartera tiene un valor de 12.741 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 20,73% y el crecimiento más significativo se dio en la cartera de otros préstamos. La agricultura tiene la participación más significativa en la cartera de préstamos en moneda extranjera con una participación del 31,08%. Con respecto a la cartera de tarjetas de crédito, la misma alcanza un valor de 6,5 billones de guaraníes al mes de enero, lo que representa una variación interanual del 31,25%. El crecimiento interanual más importante se dio en las líneas de tarjeta de crédito con valor menor o igual a 3 millones, registrando una variación interanual del 52,36%. La morosidad de la cartera de tarjeta de crédito alcanza 4,7% y la variación más importante se dio en las líneas de préstamos de tarjeta de crédito con valor de entre 3 y 5 millones de guaraníes que bajó 1% en puntos interanuales de la morosidad.
Con respecto a las fuentes de fondeo, la misma alcanzan un valor de 228,6 billones de guaraníes, siendo la principal fuente de fondeo los depósitos con un valor de 184,22 billones de guaraníes. Con respecto a la evolución de los créditos, podemos observar que los créditos totales tuvieron un crecimiento del 15,61%, los créditos en moneda extranjera crecieron 18,96% y los créditos en moneda nacional crecieron 14,04%. En cuanto a la evolución de los depósitos totales tuvieron un crecimiento interanual del 14,77%. Perdón, los créditos al sector privado en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 14,33% y en moneda extranjera crecieron 15,54%. En cuanto al crecimiento mensual y desestacionalizado de los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual del 1,55%. Los créditos en moneda nacional mensual y desestacionalizado crecieron 1,26%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron 1,57% y los créditos en moneda extranjera crecieron mensual y desestacionalizado 1,16%. Por último, como comentarios finales. En enero de 2026, el promedio ponderado de las tasas de interés activa en moneda nacional aumentó con respecto al mes anterior y con relación a enero de 2025. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observan disminuciones mensuales en las tasas de préstamos para la vivienda y tarjetas de crédito. En cambio, se dieron aumentos en las tasas de préstamos de consumo, comerciales y desarrollo. En términos interanuales, se dieron aumentos en las tasas de préstamos comerciales, préstamos para desarrollo y tarjetas de crédito. En contrapartida, bajaron las tasas de préstamos para consumo y vivienda. El promedio de la tasa de interés pasiva se redujo con relación al resultado del mes anterior, pero subió con relación a enero de 2025. Por plazo de depósito se redujeron todas las tasas promedios en términos mensuales. En términos interanuales aumentaron las tasas de todos los segmentos de depósito. El promedio ponderado de la tasa de interés activa global en moneda extranjera en enero de 2026 disminuyó en términos interanuales, pero subió respecto al mes anterior. Desagregado por cartera, se verificaron aumentos mensuales en las tasas de todos los segmentos de préstamos, excepto préstamos para desarrollo. En términos interanuales, se redujeron las tasas de todos los segmentos de préstamos con la estabilidad de préstamos de desarrollo. El promedio ponderado de la tasa de interés pasiva global en moneda extranjera disminuyó con relación al mes anterior, pero aumentó en términos interanuales. Por segmento de depósito aumentó en forma mensual la tasa promedio de CDA, en tanto que bajaron las tasas de depósito a la vista y depósito a plazo. En cuanto a las variaciones interanuales, los CDAs y los depósitos a la vista registraron aumentos en su tasa promedio, mientras que la de los depósitos a plazo disminuyó. El crédito en moneda nacional continúa creciendo interanualmente, alcanzando un crecimiento de 14,04%. Igualmente, el crédito en moneda extranjera sigue con una buena dinámica, creciendo 18,96%. Los depósitos en moneda nacional mantienen una buena dinámica interanual, creciendo 14,33%. Asimismo, los depósitos en moneda extranjera continúan incrementándose respecto al mismo mes del año 2025, llegando al 15,54%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional aumentaron respecto al mes anterior, alcanzando 1,26%. Así también, los créditos en moneda extranjera ajustados por estacionalidad registraron un aumento mensual del 1,16%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan un incremento mensual del 1,55% y los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados aumentaron respecto al mes anterior 1,57%. Muchas gracias.